se supone que me lo tuvo que descargar y ahí van a tener los ejercicios, ¿sí? O sea, las tablas para resolver los ejercicios de la materia, ¿sí? En Infostat, que es el programa que estamos empleando. Entonces, tenemos la base de datos, ¿sí? Que me lo abra. Es un archivo WinRAR, bueno, obviamente me pide ahí que abone algo y estos son los datos que vienen ahí mayormente con este icono rosado correspondiente al que utiliza el programa Infostat, al cual en breve voy a hacer referencia. Entonces, bueno, fíjense ustedes que si yo, por ejemplo, abro el ejercicio 4.3, ya me lo abrió en Infostat, ¿sí? Ya me lo abrió automáticamente en Infostat, que es esto que ustedes están viendo en pantalla. Ahí tenemos, bueno, la tabla correspondiente al ejercicio 4.3, que ahora busco a ver qué era el ejercicio 4.3. Creo que debe ser algo por acá. Donde tenemos, bueno, el problema de la selección de 10 mujeres normales y 10 mujeres con poliquistosis ovárica y se midió la hormona folículo estimulante, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos la tabla de datos que no hace falta copiarla en Infostat porque ya está, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio lo que pide es calcular para cada uno de los dos grupos los estadísticos descriptivos. Mediana, media, mínimo y máximo, rango o amplitud, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Eso lo puede hacer el Infostat. ¿Sí? De paso se familiarizan con él. Incluso, a ver, el otro día me preguntaban, ¿hace falta saber manejar el Infostat? Para la materia, para rendir el examen, en realidad no hace falta. Sí hace falta familiarizarse con las salidas, es decir, con los resultados que me devuelve el Infostat. Que si uno ve una digamos, unas salidas de este programa en los términos que maneja este programa, está bueno que ustedes lo puedan entender. Para entenderlo es mejor, qué sé yo, haberlo utilizado un poco o ver cómo se usa. En este caso lo que nos están pidiendo es el cálculo de un montón de medidas de resumen. Medidas de resumen que son justamente ciertas fórmulas que nos permiten resumir estos datos que están acá. Fíjense cómo accedí. Estadísticas, medidas de resumen, es lo primero que aparece. Y ahí, bueno, yo quiero que me analice ambas, normales y PQO. Acá no pongo nada porque no hay clasificación alguna, sí, o frecuencia, que eso también valdrá la pena destacar. Entonces yo le pongo aceptar y acá me permite seleccionar qué tipo de medidas de resumen quiero que me muestre. Entonces acá van a ver el tamaño de muestra, la media, el desvío estándar, la varianza n-1. Fíjense que suelen aparecer dos varianzas. Seleccionamos la n-1 por ser la denominada varianza insesgada, ¿sí? Que es un detalle estadístico que en todo caso luego lo podemos charlar. Aparecen otras cosas que no me interesan tanto, el error estándar, bueno, el coeficiente de variación sí me interesa, el mínimo y el máximo, la mediana me interesa, y luego hay primer cuartil, tercer cuartil, suma, simetría, kurtosis, qué sé yo, que por lo general mucha bolilla no le damos. Y luego todos estos son los llamados percentilos, ¿sí? Los percentilos, que por lo general, bueno, sirven para separar a la población según
algún determinado atributo. Habrán escuchado muchas veces de estudios sociológicos, ¿sí? Por lo general, que vinculan cierto aspecto con la realidad económica de la población. Y a la población la dividen en percentilos. ¿Mm? ¿Qué son los percentilos? Bueno, por ejemplo, el percentilo 0,5 incluye al 5% de la población de poder adquisitivo más alto. Entonces, si yo divido la población según su nivel de ingresos, bueno, supongamos que considero de los ingresos más altos a los más bajos. Dentro del primer 5% van a estar las personas de mayor poder adquisitivo, los más ricos. Y a medida que vamos progresando, ¿sí? En la tabla de los percentilos, vamos agregando cada vez más gente hasta llegar a los de más bajos ingresos, por decir un caso. ¿Sí? Luego uno, si no quiere trabajar con percentilos del 5%, puede agregar otros en particular acá, ¿sí? Y bueno, y luego este detalle de si querés que la presentación sea horizontal o vertical. La vertical me parece un poco más ordenada y más prolija, así que escojo vertical, pero los datos son claros de las dos maneras. Cuando pido aceptar, ahí me apareció todo lo que me pide el ejercicio, diferenciado según digamos, bueno, los datos correspondientes a normales o a PQO, ¿sí? Y luego acá tienen unas cositas como por ejemplo quitar decimales o agregarlos, ¿sí? Pueden agregar decimales, ¿m? Con estos ceritos que aparecen acá. Y la letra, bueno, puedo alterar la letra, ¿sí? Puedo alterar la letra en que me lo muestra, esa me gusta más, me parece más linda, e incluso agrandarla, ¿sí? Si estamos medio chicatos de la vista, ¿sí? Bueno, ahí agrandamos bastante la presentación de los datos como para verlos bien claritos, ¿sí? Entonces ahí tenemos casi todo lo que nos pide. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? El rango. ¿Qué era el rango de una variable aleatoria? Era la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Mm? Si yo hago el máximo menos el mínimo, obtengo el rango. Es lo único que, al menos no lo encontré, no sé si en una versión más nueva lo tendrá, pero no encontré que lo tenga el Infostat. Quizás no sea una medida descriptiva muy relevante. ¿Mm? Teniendo la varianza como medida de dispersión, el rango no parece muy atrayente. Vale decir que el coeficiente de variación viene dado en porcentaje. Digo porque si ustedes deciden hacer el desvío 0,86 dividido la media, 0,86 y pico dividido 788 jamás les va a dar 10,99. Es porque esto está expresado en porcentaje. Acuérdense que para expresar el coeficiente de variación en porcentaje hay que multiplicar al cociente S por 100%. ¿Sí? Entonces ahí les da el porcentaje. Así que bueno, esto es con respecto al uso de Infostat para obtener por lo general las medidas que aparecen allí. Que si no tuviera que utilizar el Infostat, hay algunas cosas que se pueden hacer con la calculadora que tampoco son tantas. De todo lo que ven acá, lo que se puede hacer o lo que se puede sacar con la calculadora son el tamaño de muestra, la media, el desvío y ya la varianza no aparece en la calculadora porque la tengo que sacar elevando el desvío al cuadrado. ¿Mm? Al menos hasta donde yo sé, las calculadoras, al menos las que conozco como modernas, no vienen con funciones mucho más sofisticadas en relación a las estadísticas. Sé que hay algunas calculadoras graficadoras que
que bueno, parecen mini computadoritas que hacen prácticamente de todo, pero bueno, no creo que la mayoría de la gente disponga de ellas. Por lo general, las calculadoras más frecuentes, tipo las distintas variedades de Casio, tienen únicamente esas funciones que les acabo de destacar. ¿Sí? Así que bueno, en el, en el examen, ¿pueden usar Infostat? Si quieren, sí, lo pueden usar. ¿Sí? Así que bueno, ahí tienen algunas cuestiones para hacer con el Infostat. Está este ejercicio, el 4.4. Primero me bajo los datos, 4.4, ahí están. Acá me guardo, bueno, los datos de esta tablita. Fíjense que es un ejercicio donde nos dicen que para estudiar si una dieta disminuye el contenido medio de colesterol en sangre, a 7 pacientes se les midió el contenido de colesterol antes y después de la dieta y obtuvieron estos datos. Y lo primero que nos pide es hallar la disminución media del contenido de colesterol en esa muestra. Bueno, lo que uno tendría que hacer, ¿sí? Porque fíjense que me habla de disminución media, ¿sí? Si nos mencionan disminución media, ¿qué creen que habría que hacer en este caso? ¿Qué creen que habría que hacer con esto de la disminución media? Y comparar las normales. Eh, no, es algo más simple que hay que hacer con los datos de la tabla. Si me hablan de, o sea, a ver, se les midió el contenido antes y después de la dieta. Suponemos que la dieta disminuye el contenido medio de colesterol. Suponemos que la dieta es más o menos buena. Entonces yo quiero medir en cuánto disminuye en promedio el nivel de colesterol esa dieta de la que estamos hablando. Y yo tengo los datos de los mismos 7 pacientes antes de la dieta y después de la dieta. Entonces, repito la pregunta, ¿qué sería? O sea, ¿cómo hago para acceder a la disminución del contenido de colesterol de modo tal de poder con eso calcular la media? ¿Qué tendría que hacer con estos datos? Tendrías que restar los datos de después y Muy de bien, antes. muy bien, ahí está. Antes de la dieta se supone que la gente está con colesterol alto. Hicieron esta dieta y se supone que de alguna manera el colesterol les disminuyó. Entonces habría que restar y acá me va a aparecer una nueva fila de datos que van a ser las diferencias de los respectivos 7 datos de los pacientes que tenemos aquí. Calcular el desvío estándar muestral de la disminución del contenido de colesterol. Eso también lo puedo hacer con Infostat de la siguiente forma. Fíjense que, bueno, de paso les voy mostrando las cositas que tiene. Obvio que al ser 7 datos ustedes lo pueden hacer a mano. Yo simplemente les estoy vendiendo una nueva herramienta, ¿sí? Vale decir que el Infostat se lo pueden descargar libre, ¿sí? Acá está L que me aparece ahí arriba, ¿sí? Es porque es la versión libre, no he pagado nada por ella. Se supone que existen versiones para estudiantes y versiones profesionales que no sé cuántos chiches más tienen, pero bueno, con la libre, que es gratuita, uno puede andar bien. Yo, por ejemplo, podría regalármelas para hacer esto con Infostat y decir, bueno, a ver, en la parte de datos existe un sector de fórmulas. Fórmulas. Entonces yo me quiero definir una nueva variable, o sea, una nueva columna, ¿sí? Que creo que hay que ponerle corchetes. ¿Qué es la diferencia?
Y la diferencia yo la defino en relación a los datos que ya tengo. El colesterol antes menos el colesterol después. Y le mando calcular. Y ahí me parecen todas las diferencias. Bueno, me la dejó en corchetes. No sé si había que ponerle corchetes, pero bueno, me sirve. Y listo, ya está. Yo trabajo con esta. Yo trabajo con esta. Entonces, bueno, pido nuevamente estadísticas, medidas de resumen, la diferencia, acepto, y me pedía, bueno, la media, el desvío, qué sé yo, no sé si son tantos datos como para justificar la mediana, bueno, dejemos eso ahí, son 7 datos, así que el N puedo sacarlo, y le mando a aceptar, y acá están las medidas de resumen de la diferencia. ¿Sí? La media es de 133,71 de la diferencia, la diferencia, no del nivel de colesterol. El desvío 51, el coeficiente de variación es del 38%, y la mínima diferencia es 95 y la máxima es 240. ¿Sí? Hubo uno, el paciente número 6, a quien la dieta le vino fenómeno. ¿Sí? Tenía el colesterol por las nubes y fue el que más bajó. ¿Sí? Así que bueno, tenemos ahí el ejercicio prácticamente respondido. ¿Se viene entendiendo hasta acá? O sea, se viene captando la idea con el Infostat como viene. Sí, sí. ¿Sí? Es un programa basado en R. R es ya implica todo un lenguaje de programación. Entonces, el Infostat, que es un programa desarrollado en la Universidad de Córdoba, es un programa argentino, está basado en ese lenguaje de programación y en cierta forma ofrece atajos para directamente resolver problemas estadísticos sin la necesidad de tener que andar programando códigos extensos y difíciles. Directamente es como una especie de planilla Excel con un par de aplicaciones extra que marcan la diferencia a la hora de hacer análisis estadístico. En el ejercicio 4.6, ahí uno entiende por qué como alternativa de la media existe la mediana. En el ejercicio 4.6, el de los salarios, fíjense que lo que tenemos nosotros es una tabla de salarios y una tabla de frecuencias. Se supone que esta es una empresa donde, si no me equivoco, un laboratorio, donde trabajan 100 empleados. Y la distribución de los salarios de esos empleados es esa que ven en pantalla. Convengamos que para la realidad actual habría que decir que o esta empresa no se ubica en Argentina o los datos están muy desactualizados. Hay 51 de ellos que cobran 1.500, 37 de ellos que cobran 3.000, 8 de ellos que cobran 4.500, ¿sí? 2 que cobran 7.800, uno que cobra 80.000 y uno que cobra 195.000. Así se distribuyen los salarios en esta empresa del ejercicio 6. Bueno, la idea nuevamente con este ejercicio es tratar de plantearse, en principio, por lo general, plantearse a mano la resolución del problema. Como aparecen frecuencias, yo debo tener en cuenta cuántas veces se repite cada dato, porque la frecuencia no es una variable aleatoria. Es un número que me indica cuántas veces se repite cada uno de estos datos que tengo acá, que sí corresponden a una variable aleatoria. La variable aleatoria, salario, ¿sí?
yo escojo uno de los empleados de esta empresa y de antemano yo no sé cuánto cobra, si no me lo dicen, ¿sí? Entonces, en cierta forma, la variable salario es una variable aleatoria en este contexto. Entonces, cuando yo quiero analizar las medidas de resumen en este caso, acá sí tengo que cargar las frecuencias, ¿sí? Porque el salario en pesos sí es una variable, pero la frecuencia me indica cuántas veces un dato se repite. Entonces acá le pongo aceptar, me aparece lo mismo que teníamos, ¿sí? Puedo volver a marcar la n, coeficiente de variación, mínimo, máximo, qué sé yo, la mediana, y bueno, veamos acá qué es lo que nos da. Bueno, no sé si vale la pena tenerlo tan grande. ¿Está? N es igual a 100, es la cantidad de empleados de la empresa, pero fíjense, comparen la media con la mediana. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué se aprecia? ¿Qué pueden decir? La mediana sería como más representativo de la frecuencia de salarios. Y porque hay un salario mayoritario que cobra más de la mitad del plantel de esa empresa, que son 1.500 pesos. Entonces este ejercicio, en cierta forma, representa un poco lo que a veces se informa como estadística de mala calidad. No siempre el promedio es un buen representante o una buena medida de resumen en una muestra, ¿sí? Correspondiente a una población. Porque si yo ignoro la mediana, ¿sí? Bueno, no me deja acá, ahí está, si ignoro la mediana, digo, bueno, a ver, el salario promedio en esta empresa es 5.141 pesos. En su momento habrá sido una cantidad de plata considerable, comparativamente bastante bueno, ¿sí? Pero claro, te tengo que decir además que más de la mitad del plantel de empleados de esa empresa cobra menos de la tercera parte de ese número que ves allí. Porque 1.500 es menos de la tercera parte de 5.141. O sea que acá uno puede entrar en duda acerca de si la media es un buen representante del tipo de salarios que se cobran en esa empresa. La mediana acá parecería representar mejor los datos porque expresan el salario mayoritario, ¿sí? ¿Por qué creen que existe semejante diferencia entre la media y la mediana? ¿Qué les parece? O sea, ¿a qué se lo podemos atribuir? ¿A qué se puede deber? Por ahí dicen a la frecuencia, no sé si a la frecuencia, o a la frecuencia de quién, habría que ver. ¿Qué hace que la media se altere tanto? Y la media siendo el promedio de todos los salarios, Sí. los números muy bajos o los números muy altos te alteran Eso, la media. ahí está, ahí está. Fíjense que tenemos dos sueldos que son muchísimo más altos que la inmensa mayoría de los sueldos restantes, ¿sí? El segundo sueldo más alto es
más de 10 veces el sueldo que le sigue. ¿Sí? Entonces existen acá claramente dos datos que son desproporcionadamente gigantescos comparados con el resto. Entonces estos dos datos traccionan a la media para arriba. ¿Mm? Uno acá tiene esta opción. ¿Mm? Ven que, o sea, cliqué dos veces sobre los dos sueldos más altos. Como, o sea, mi idea ahora es hacer una comparación, es decir, ¿qué pasa si elimino esos datos por ser atípicos? ¿Mm? Entonces, yo elimino esos datos o los oculto, los excluyo de mi muestra, por eso aparecen el quinto y el sexto dato entre paréntesis, y acá se pintaron de rosa estas celdas, porque ahora si le pido las mismas medidas de resumen, que ya bueno, lo tiene todo cargado, lo que me va a hacer es calcular lo mismo que vimos recién, pero para los datos restantes. Ven que bajó de 100, acá está la otra, hasta 98. La media sigue siendo alta. La media sigue siendo alta. 2.439,80. ¿Sí? Pero bueno, antes era más del doble de eso. ¿Sí? Entonces la media es 2.439,80 contra la mediana que es 1.500. Sí, están lejos todavía, pero no tanto. El desvío estándar y la varianza bajaron considerablemente. ¿Por qué? Porque no hay tanta dispersión de datos. ¿Mm? Igual la varianza aparentemente es bastante alta, pero no tan alta como acá, que está en el orden de los 430 millones y el desvío estándar alrededor de 20.000. Bueno, acá el desvío estándar bajó a 1.235. ¿Sí? Igual hay dispersión de datos, pero pareciera que no tanto. ¿Mm? El coeficiente de variación siempre nos dice qué porcentaje del desvío, ¿qué relación porcentual hay entre el desvío estándar y la media? Acá supera apenas el 50%. En el otro caso, superaba el 400%. ¿Sí? Por culpa de estos dos datos atípicos o extremadamente grandes, ¿sí? En comparación con el resto. Incluso si yo deselecciono también los dos datos correspondientes al sueldo de 7.800, van a ver que los datos, las medidas de resumen se acomodan bastante más. Vamos a tener 96 de los 100 empleados que cobran cifras más representativas o donde las medidas de resumen muestran valores mucho más representativos de lo que ocurre. Ya no hay tanta dispersión de los datos, el desvío sigue bajando, la media no bajó tanto en comparación con la mediana, pero se acomodó bastante más. No voy a seguir sacando datos porque ya empiezan a aparecer, ¿sí? Números considerables de empleados que cobran los mismos salarios. Entonces aquí, vamos, bueno, uno puede observar que si saco algunos datos que me pueden dar a pensar que las medidas de resumen pueden darme valores que no son representativos de lo que ocurre con la muestra, bueno, puedo trabajar un poco sobre la misma. Que en cierta forma, este trabajo que estoy haciendo sobre la muestra también indica que a veces los datos pueden ser manipulables. Entonces, ojo con eso, ojo cuando uno lee las estadísticas que muestran los diarios o que aparecen a veces por televisión, ojo porque a veces se pueden manipular los datos de manera tendenciosa a modo de mostrar cosas que quizás en realidad no ocurren o cosas que sí ocurren pero que por ahí no representan
lo que evidencia la mayoría. ¿Sí? Así que bueno, acá este ejercicio de las frecuencias es un buen ejemplo. De todas maneras, no se pide tanto y simplemente lo que se busca es obtener esta primera tablita que obtuvimos acá. ¿Sí? Bueno, se entendió más o menos esta cuestión, ¿sí? Cómo se obtienen los datos, ¿alguna duda? ¿Cómo haces para desmarcar eh, los datos que no querés? Cliqueo nuevamente, ahí los habilito, ¿sí? Cliqueo Ah, dos veces y lo deshabilito, cliqueo dos veces y lo habilito. Ahí está, esa es la forma, ¿eh? Entonces, ah, bueno, ahí tenemos esta cuestión. Bueno, y después hay ejercicios donde uno puede trabajar con, bueno, tablas ya un poco más grandes, como la del 4.8, ¿sí? Donde se le puede pedir, a ver, la del 4.8, bueno, tenemos un montón de datos ahí, bueno, un montón, no, 40. Entonces tenemos ahí todos esos datos y acá están las instrucciones para trabajar con esos datos. ¿Sí? Que de todas formas, bueno, hay que seguir las instrucciones y observar que de última uno tiene que terminar haciendo más o menos lo que vimos en los ejercicios anteriores. ¿Sí? Así que bueno, ahí está la cuestión de cómo trabajar con las medidas de resumen. Y luego, en el 4.11 nos piden un gráfico de densidad de puntos, ¿sí? Del ejercicio 3. Ejercicio 3, que era este de acá, el 3. Entonces, bueno, por ejemplo, gráficos, ¿sí? En este caso, pedir, por ejemplo, un diagrama de dispersión. ¿M? Pido solo para, a ver, en este caso, ¿qué era lo que nos pedía concretamente? Gráfico de densidad de puntos. ¿Sí? Ah, no, pero a ver, 4.3. 4.3 es el mismo ejercicio. Ah, qué raro, porque pareciera ser que remite a otro ejercicio. Para cada situación hay distintos datos, herramientas gráficas, contiene datos bien individuos, por eso tienen dos columnas. Me parece que hace referencia a un ejercicio que no está, o que, bueno, o que se equivocaron con la referencia al ejercicio. ¿Sí? Bueno, por las dudas lo voy a saltear. Sí, quizás con respecto al ejercicio 13, el 13, que debe estar acá, ¿sí? Bueno, saquémoslo. El ejercicio 13, donde nos piden un histograma, y yo les he hablado del histograma en el video que les pasé el otro día. Entonces, bueno, ahí, niños de jardín de infantes, capital, bueno, BMI, perfecto, sí, parece ser el mismo ejercicio, sí, exacto. ¿Mm? Y lo que nos dice es, bueno, para efectuar el histograma de la variable BMI, poner gráficos, histograma, aceptar y pasar la variable BMI. Entonces hacemos eso. ¿Eh? Gráficos, histograma, pasar la variable BMI y aceptar. ¿Eh? Entonces ahí nos aparece todo. ¿Sí? La frecuencia relativa. Entonces, bueno, ahí están todos los casos analizados. Y bueno, de todas formas, sí, bueno, hay algunas cuestiones ahí, por ejemplo, para, si se quiere hacer dos histogramas, entonces uno puede, analizar según el sexo, histograma, BMI, y particionar acá por
según si es femenino o masculino, ¿sí? Que eso yo antes no lo había hecho. Entonces acá acepto y me aparece el histograma para los varones y el histograma para las mujeres. ¿Mm? Ahí está. Entonces, bueno, para las mujeres y para los varones. Entonces, ahí tenemos los distintos casos donde me lo mandó acá. ¿Sí? Ahí está, bueno, más chiquito. ¿Mm? Fíjense que acá en estos comandos uno lo que puede hacer es cambiar la cantidad de clases y aumentarlas, ¿sí? Obviamente que lo que va a ir variando, que eso sí yo lo puedo hacer en un histograma, no se podía hacer en un gráfico de barras, pero sí en un histograma, yo como tengo datos numéricos en el eje X contra datos numéricos en el eje Y, estas clases simplemente se destacan por subdividir o fusionar intervalos, ¿sí? Acá al tener menos clases estoy fusionando intervalos. Cuando tengo más clases los voy subdividiendo. Y obviamente miren que la frecuencia relativa al haber más clases va bajando, porque las columnas más altas, al ser subdivididas, van distribuyendo sus datos en otras columnas más pequeñas, ¿sí? Pero que en suma tienen la misma altura. Entonces puedo subdividir así en muchas clases. Es más, fíjense que en un momento subdivido tanto que empiezan a aparecer baches, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, puede ocurrir que no existan en mi muestra niños varones con BMI igual a 21, ¿sí? O entre 20,4 y 21, o entre 21 y 21,6. ¿Mm? No existe nadie en mi muestra, ¿sí? Recién hay uno por acá de 22,8. Entonces, bueno, al ir subdividiendo mucho, van apareciendo muchos baches, ¿sí? Entonces, bueno, uno siempre tiende a quedarse con una cantidad más o menos chica que le muestra así una figurita acampanada. Lo mismo podemos hacer con el caso de las mujeres, ¿sí? De subdividir así un poco, ¿eh? ¿Sí? El comportamiento de la variable en el caso de las chicas es distinto, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede ver ahí con 10 o 9 clases que queda una formita acampanada, ¿sí? Bueno, esto por la cuestión de jugar un poco con los gráficos del Infostat y ver qué es cada cosa, ¿sí? Luego está esto de las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas, ¿sí? Las frecuencias absolutas es en relación a bueno, la cantidad de casos que se observan con determinado valor de BMI, ¿sí? Si yo a ese número de casos lo divido por el total de niños analizados, me quedan las frecuencias relativas, ¿sí? Van a ser todos valores entre 0 y 1, ¿sí? Y luego hay otras cosas, bueno, las acumuladas, que esto, ¿sí? Cada barra acumula los datos de la anterior, ¿sí? Bueno, esto como para ir viendo, hay un montón de cosas para observar con respecto al Infostat. Así que bueno, estuvimos repasando ahí algunas cuestiones gráficas como para perderle el miedo al Infostat. Hay otra cuestión que es utilizar el Infostat como una calculadora estadística. Y acá tienen, no sé si se los habrá mostrado Leonel, pero yo perfectamente puedo utilizar el Infostat como una tabla de bioestadística. Es decir, si yo quiero trabajar, supónganse con una normal estándar, y quiero tener el valor de X 2,306, ponele, entonces lo que me va a aparecer acá es, bueno, la probabilidad de una cola, es decir, de que X sea más chico que, o mejor dicho, que la variable normal estándar sea más grande
que este valor de X que acabo de ingresar. Bueno, la probabilidad de esa es de poquito más del 1%. ¿Mm? En cambio, si quiero calcular la otra por menor o igual, me va a dar justamente el complementario. ¿Sí? No tengo acá la medida de las regiones centrales, que a veces nos suelen interesar. Pero bueno, para calcular la región central habría que simplemente calcular, ¿sí?, esto menos esto y ya obtendríamos la región central, ¿sí? La de que el módulo de una normal estándar sea menor o igual a este número de x. Y así como pasa con la normal, tenemos distintas variables aleatorias como por ejemplo la binomial, que la hemos analizado, o la Poisson, que por aquí debe estar, la de Poisson, con su lambda, y luego otras variables aleatorias como la t de Student o la chi cuadrado, de las cuales hablaremos próximamente, ¿sí? Así que también sirve el Infostat como alternativa a las tablas. ¿Mm? Así que bien, bueno, les he mostrado ahí algunas aplicaciones del Infostat como para que luego no digan que no se habla de Infostat en los talleres de Infostat. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? ¿Les parece sencillo? ¿Se viene entendiendo? Eh, Parece sencillo, tendría que probar a usarlo. Ok, ok. Tienen ahí un par de programitas para sacarse el gusto, así que les invito a que hagan la prueba. Bueno, además tenemos acá por este sector los ejercicios adicionales, ¿m?, correspondientes a cada una de las prácticas, salvo la 8, quien carece hasta ahora de ejercicios adicionales. Y vamos lo abrí dos veces, ¿sí? Vamos a abrir la práctica de ejercicios adicionales correspondientes al TP4. Vale aclarar que quizás sean la mayor diferencia que exista entre todos los trabajos prácticos de nuestra materia, la mayor diferencia de contenidos existente entre la guía de trabajos prácticos y los ejercicios adicionales con respecto a un trabajo práctico específico, la mayor diferencia se da en el número 4, en el de frecuencias y estimación puntual. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque muchas veces uno está acostumbrado a resolver los ejercicios de la guía y una vez que tiene más o menos cocinados los ejercicios de la guía, encara los ejercicios adicionales porque son ejercicios parecidos a los de parcial, están mezclados, entonces me puede aparecer cualquier cosa sin ningún orden lógico. Entonces, bueno, esa sería la estrategia habitual de cualquiera que esté estudiando esta materia. Pero en el trabajo práctico número 4 ocurre algo bastante especial. Los ejercicios de la guía correspondientes a este TP son más orientados a usar calculadora, usar Infostat, obtener gráficos, y en los adicionales las cuentas son de otra índole. O sea, perfectamente te podrían decir que son dos prácticas distintas, ¿sí? Que la de la guía es una práctica correspondiente a un trabajo computacional, que bueno, en esta materia no se evalúa, y los adicionales estos corresponden a otro trabajo práctico. Sin embargo, los dos corresponden al mismo trabajo práctico. Yo lo que les suelo recomendar es que en este caso particular traten de mechar algunos ejercicios de la guía y que hagan
varios de estos ejercicios adicionales del TP4, ¿sí? O sea, que acá no hace falta hacer muchos ejercicios del TP4, de la guía, para comprender estos, porque, por lo que les acabo de decir, no tienen tanta relación, ¿sí? Son de naturaleza diferente. Nosotros acá lo que tenemos son mayormente problemas de distribución de frecuencias. ¿Mm? O sea, nosotros tenemos datos de variables aleatorias a determinar. Para esas variables aleatorias hemos hecho un determinado número de repeticiones y por lo general, como estas variables aleatorias cuentan, son variables aleatorias discretas en todos los casos, como por ejemplo acá, tienen número de pacientes que tal cosa. Acá tienen número de ampollas tal cosa. Acá tienen, bueno, el número de individuos por muestra. Número de tal cosa, bla, bla, bla. Bueno, son variables aleatorias que cuentan cuántas veces ocurre algo que nos interesa. Entonces, son variables aleatorias discretas. Muchas variables aleatorias discretas no hemos visto. Puede ser binomial o Poisson, casi siempre. Entonces, primero, cuando uno ve estos ejercicios, hay que ver si lo que les aparece en pantalla corresponde a una binomial o corresponde a una Poisson. Casi siempre hay una excepción a la regla, que creo que es el ejercicio 2, que es el de arrojarle el dado, que no se ajusta ni a binomial ni a Poisson, ¿sí? Pero por lo general o son binomial o son Poisson. Y el plan es estimar el parámetro con los datos que nos aparecen en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, lo que hemos observado el otro día es el caso del ejercicio 3, que es un digno representante de los ejercicios de frecuencias esperadas. Miren el ejercicio 3 de los adicionales del TP4, ¿sí? Para el estudio de ciertos microorganismos presentes en una laguna, se tomaron 1000 muestras de 2 centímetros cúbicos cada una, obteniéndose los siguientes resultados. Y ahí los tienen. Quiere decir que de las 1000 muestras, en 75 de ellas no hay ningún individuo, ¿sí? No se observa ningún individuo. En 160 de ellas hay uno solo. En 220 de ellas hay dos y así siguiendo hasta el final. Se supone que hay muy poquitas muestras con un gran número de individuos, 8 o más, y esas por lo general se las enumera todas juntas, ¿sí? Yo no sé si en esas 5 hay exactamente 8. Por ahí 8, 9, 10, 11, 15, 20, 50, no sé. Hay 8 o más, ¿sí? Entonces el ejercicio arranca preguntándonos esto. ¿Qué distribución puede suponerse que sigue la X? Por si hiciera falta aclarar. Y les pregunto a ustedes, ¿qué distribución puede suponerse que sigue la X? Bien, Esther me dice que es una variable Poisson. ¿Coincide el resto? A mí también me suena Poisson porque te habla de volumen. Muy bien, bueno, buen detalle, exactamente, ¿sí? Binomial no suena porque para que sea binomial tiene que haber un número de repeticiones determinado por el experimentador, ¿sí? O sea, número de repeticiones del experimento, no confundir con número de muestras, ¿sí? Porque si vamos al caso, bueno, en las binomiales también hago una cantidad, o sea, tomo una cantidad de muestras y establezco una variable binomial, ¿sí? Me armo una variable binomial en otro ejercicio.
Acá lo que hago es repetir, ¿sí?, la extracción de muestras de volúmenes de 2 centímetros cúbicos, donde uno supone que ciertos microorganismos están suspendidos en el agua de una laguna de manera uniforme, ¿sí? Ya bueno, que acuérdense que esa era una condición para considerar el comportamiento de una variable tipo Poisson, la homogeneidad, ¿sí? Necesito que aquel objeto que yo voy a contar se distribuya de manera uniforme en el volumen general de la muestra, ¿sí? Como no me aclara, supongo que esa distribución es uniforme. Entonces, está correcto. Por lo general, en las tablas de frecuencias, cuando uno tiene esto de 8 o más, 7 o más, 20 o más, estamos refiriéndonos a variables Poisson, que no tienen un techo. La X no tiene un techo, no tiene un valor máximo que no pueda superar, como si le pasa a las binomiales, que están acotadas por el número de repeticiones de la experiencia de Bernoulli. Acá no. Acá el número de individuos por muestra se puede ir hasta el infinito. Entonces, perfecto. Lo que estamos teniendo hasta este momento, ¿sí?, déjenme anotar un cachito, ¿sí?, es que nuestra variable aleatoria, X, número de microorganismos, bueno, pongo todo el chamullo, si esto lo tienen que hacer en el examen, número de microorganismos, bla, 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 en 2 centímetros cúbicos de agua de la laguna. 2 centímetros cúbicos de agua de la laguna. Entonces digo que X sigue una distribución Poisson-Lambda. Pero claro, a diferencia de lo que pasaba en la práctica 3, donde me daban por lo general los valores de los parámetros, acá no me lo dan. Lo único que tengo disponible es una tabla de frecuencias, como la que ven en pantalla, y con eso me tengo que arreglar para aproximar de alguna forma la distribución de esta variable aleatoria, ¿sí? Entonces, para el ítem B, hallar la distribución de frecuencias esperadas, yo previamente lo que tuve que haber hecho es no solo identificar esta variable aleatoria como Poisson, sino estimar el valor de lambda que debería tener o que podría tener esta variable aleatoria. Entonces debo recordar lo siguiente. En una variable aleatoria Poisson, ¿cuál es la esperanza de X? ¿Quién es la esperanza de X en una variable aleatoria de Poisson? Lambda. Sí, exacto. Es lambda. Pero claro, yo me tengo que valer de el estimador de la esperanza, que es el X raya. Y eso lo voy a tomar como el mejor representante de lambda que yo puedo obtener con los datos del ejercicio. Entonces, este sombrerito que me aparece allí me indica que esto es una estimación, que no es un valor exacto, es una estimación. Me lo indica el sombrerito ese. ¿Por qué? Y porque yo no estoy utilizando el verdadero valor de la esperanza de X porque no lo sé. Uso algo que se aproxima a la esperanza de X, que yo sé que sirve para estimar la esperanza de X, que es el X raya, el promedio. Y para calcular dicho promedio tengo que tener en cuenta las frecuencias, ¿sí? Voy a borrar esto que acá abajo hay mugre, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, yo cuando tengo que calcular la media, ¿qué es lo que hago? Bueno, tengo que tener en cuenta cuántas veces se repiten los datos. Yo acá no voy a poner los 1000 datos dividido 1000. Los pongo según su frecuencia.
Entonces, yo no voy a poner, ¿sí?, para calcular el X raya, 0 más 0 más 0 más 0 más 0, 75 veces. Pongo 0 por 75. Más, ¿quién sigue? 1 por 160. ¿Sí? Más, así siguiendo, ¿sí?, etcétera, 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 más el último que digamos que es 8, aunque diga 8 más, 8 por 5. Será así, es una rayita más corta. ¿Sí? Bueno, y primera pregunta. Acá esto dividido ¿cuánto? ¿Quién es el n que va acá abajo? ¿Sería la sumatoria del número de muestras? La sumatoria del número de muestras. Bien, ok. ¿Y cuánto es esa sumatoria? 1000 muestras. Así es. 1000. 1000. Bueno, a ver, fíjense si tienen las calculadoras a mano, ¿cuánto nos daría la media en este caso? ¿Cuánto nos daría la media acá? Ajá, por ahí ya hay algún resultado. Me dicen 2,8, ¿les parece? Bien, 2,8. Bueno, entonces uno acá puede decir que, ahí apareció más mugre, puede decir que esta variable aleatoria con la que estamos trabajando tiene una distribución aproximada de Poisson 2,8. Con eso recién me armo la distribución de frecuencias esperadas. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué son las frecuencias esperadas? Bueno, lo que voy a hacer es, por ejemplo, podría ir a las tablas. ¿Mm? Podría ir a las tablas, donde estaban, acá, las tablitas, ¿sí? Y nos vamos hasta las probabilidades de Poisson allá por la página 26. Acá está. Y nos corremos hasta donde dice lambda 2,8. ¿Qué son las frecuencias esperadas? Yo les he hablado de esto en el video, bueno, cuando mostré este tema en su momento. Una frecuencia esperada, ¿sí?, se calcula para un cierto valor K en ejercicios donde yo tengo que trabajar con la distribución aproximada de una variable aleatoria. Esto es, la cantidad de repeticiones del experimento por la probabilidad estimada de que X valga K. Es decir, en otro experimento, si yo hago otro experimento donde extraigo n muestras de 2 centímetros cúbicos de agua de la laguna y cuento la cantidad de organismos que existen en esas n muestras,
va a haber una cantidad estimada, F sub K, ¿sí? Que es este número que está aquí, una cantidad estimada de esas muestras que van a contener exactamente K microorganismos. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo para el 2, ¿sí? El 2. Me armo la fórmula para el 2. ¿Cuántas repeticiones hice? 1000. Y acá tengo que multiplicar por la probabilidad puntual, estimada en 2. Bueno, vamos a la tabla, 2,8, la probabilidad puntual en 2 es 0,2384. 0,2384. Entonces, si multiplico, esto me termina dando que 238,4 muestras tendrían que tener exactamente 2 microorganismos. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es una frecuencia. ¿Qué es eso de 238,4? ¿Por qué no lo estás redondeando? Porque esto no se redondea, es una estimación, ¿sí? Es un valor aproximado, promedio, con el cual yo te estoy diciendo, si vos vas mañana a esta laguna, extraes, como hice yo, 1000 muestras de 2 centímetros cúbicos de agua de la laguna, y te pones a contarle a cada muestra la cantidad de microorganismos que tiene, yo te puedo asegurar con el estudio que hice que en aproximadamente, más o menos, y le haces con la manito así, 238,4 de esas muestras vas a encontrar 2 microorganismos. Bueno, vos vas, haces tu experimento y contás. Y puede ser que en 238 haya 2 microorganismos, o en 240, o en 100, ¿sí? Bueno, después no vengas a decirme, pero me dijiste que eran 238 y a mí me quedaron no más que 100. Bueno, yo lo que te di fue una estimación en base a mi muestra. La pude haber pifiado, ¿sí? Fíjense que según los datos de la tabla con la que yo trabajé, no tengo ni yo tengo 238,4 o cerca por ahí. Tengo 220, pero bueno, es un estimativo. ¿Mm? Así que ustedes se arman las frecuencias estimadas de esta forma, ¿sí? O las frecuencias esperadas, ¿sí? Esperada suena a esperanza. La esperanza no se redondea, ¿sí? Por más que estemos hablando de frecuencias. Estos números no se redondean. Entonces, bueno, ustedes pueden armarse así, con el mismo criterio, las frecuencias esperadas, qué sé yo, para 6 microorganismos. ¿Sí? 6 microorganismos. Hacemos 1000 por la probabilidad estimada del 6. La probabilidad estimada del 6. También la puedo buscar en tabla, o ya que está, aguarden que borro esto que no tiene nada que ver, ya que lo tenemos acá, puedo utilizar el Infostat, estadísticas, probabilidades, dame una Poisson de 2,8 y quiero con el valor de x igual a 6. Entonces, calcúlamelo y acá tenemos el valor de la puntual. 0,040699, ¿sí? Que es el mismo que debería aparecer acá. 2, 3, 4, 5, 6. Acá está redondeado. 0,0407. Acá es 0,0406,999, qué sé yo. Bueno, entonces, lo hicimos por Infostat y por la tabla.
0,0 4699 no sé cuánto, ¿sí? Así que la frecuencia esperada del 6 es 40,699 o si querés 40,7, que es el valor que nos termina dando. ¿Coincide con el del valor de tabla? Bueno, este coincide mucho mejor, ¿sí? Está mucho más cerca. Bueno, uno lo compara con su propia tabla y va a andar más cerca, más lejos, depende del valor que aparezca ahí. Es una estimación y puede haber cierto grado de variabilidad, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Y por último, con esto que estamos haciendo, el ejercicio cierra pidiendo lo siguiente: estimar la probabilidad de que en una muestra de 3 centímetros cúbicos se encuentren al menos 3 y no más de 6 microorganismos. ¿Qué habría que hacer acá? ¿Qué creen que habría que hacer acá? Claro, tengo que definir una nueva variable. Tengo que definir otra variable aleatoria que cuente el número de microorganismos en muestras de 3 centímetros cúbicos. Entonces me defino una variable y número de microorganismos en muestras de 3 centímetros cúbicos de agua. Entonces, bueno, si la X era Poisson lambda, perdón, esta también va a ser Poisson lambda, pero otro lambda. Si en muestras de 2 había un lambda de 2,8, en muestras de 3, ¿cuánto valdrá lambda? ¿Qué les parece? En muestras de 3. 4,2. Muy bien. Entonces, I es Poisson 4,2. Muy bien. Bueno, y ya está. Lo que me pide acá el ejercicio es se encuentren al menos 3 y no más de 6. Entonces, ¿qué probabilidad debería plantearme? Me debería plantear la probabilidad de al menos 3 y no más de 6. Eso quiere decir el ejercicio. Como mínimo 3 y a lo sumo 6 microorganismos. Esto lo puedo hacer de distintas formas. Fíjense que yo lo podría resolver sumando puntuales. Yo podría sumar desde la del 3 hasta la del 6. O si no, restando acumuladas. Puedo restar la acumulada hasta 6 menos la acumulada hasta dónde para que me dé lo mismo.
¿Hasta 4? ¿Por qué hasta 4? Porque tendría que incluir los valores de 3. Yo necesito 3, 4, 5 y 6. Si yo hago resta de acumuladas, es lo mismo que sumar todas las puntuales hasta 6 y restarle cuáles para que me quede 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles le tendría que restar? Hasta 2 sería, ¿no? Hasta 2. Exacto. Hasta 2. Entonces, nuevamente, si tengo acá la Poisson, ahora de 4,2 era, ¿no? 4,2. ¿Sí? 4,2, muy bien, ahí está. Entonces necesito el valor de x de 6, que era 0,867. 0,867 menos lo acumulado hasta 2. 0,2102. Esperen que, a ver, si no cometí una bacana. 6. No, está bien, está bien. Lo hice bien. Este era 0,2102. 0,2102. 0,2102. Y parece ser que el resultado es 0,65. Me están diciendo 0,65, 68, por ahí anda. 68, 65, por ahí. Está bien. Está bien. 7 menos 2, 5 daría. 6, 68. Bueno, toda una cuestión de redondeo. Si lo hacen con tabla puede que les dé distinto. ¿Sí? Bueno, cierto que acá me faltó un decimal. A ver cuál me faltó, el 4. Sí, el 4 o el 5. Así que puede que tengan razón. 4 o 5, ahí está. Bueno, fíjense que en todos les puse sombreritos porque son estimaciones. Esto proviene de una variable Poisson a la cual le estimé el valor de su parámetro en base a los datos de una muestra, ¿sí? Así que, bueno, por eso corresponde poner estos sombreritos en las probabilidades. Bueno, gente, ¿alguna duda? ¿Se entendió?